Ya el doctor Facundo Manes no necesita presentación desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista social la gente ya lo tiene ubicado y ahora como candidato. Debo reconocer que los primeros que te lanzamos al ruedo fuimos nosotros. Te hice caso, Chichi, te hice caso. Porque hacíamos giras en las playas. Es cierto. Y vos me dijiste, tenés que Vos representar. tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y sí, la verdad que sí, es así. Bueno, a ver, el paso que das desde la medicina, de la neurociencia a la política entraña mucha revolución mental. ¿De dónde lo encarás? ¿De una especie de entrega a la gente o porque realmente crees que el único instrumento es la política? Mira, la política es la mayor herramienta que tiene una sociedad para transformar socialmente. Sí. Hay políticos buenos y políticos malos, como hay médicos buenos y médicos malos, científicos malos, científicos buenos, pero la política es la mayor herramienta de movilidad social, de transformación social, pero hay que renovar la política, hay que oxigenar la política, porque las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre, los hábitos de siempre y los personajes de siempre nos han llevado a esta decadencia. Entonces, es hora... ¿Vos definís nuestra sociedad como decadente en estos momentos? Lamentablemente sí. Mirá, en el año 75, cuando yo tenía 6 años, teníamos 5% de pobres. Hoy la mitad de la población es pobre. En economía, tenemos el ingreso per cápita de 10% más que en el 74. En Argentina tiene una economía, hace unas décadas, más grande que la brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la Argentina. Yo tengo 52 años. Y 21 los viví en contracción económica. Eso, sin guerra, es difícil encontrar un país que sin guerra involucione como Argentina. Entonces, para cambiar eso, para cambiar la decadencia crónica, necesitamos combatir las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre que nos trajeron hasta acá y los mismos de siempre, porque acá hay hay gente que no quiere que cambie nada, hay un status quo, hay muchos, inclusive son políticos... los que se benefician con eso. Claro, hay muchos que se benefician, inclusive de la política. Hay gente que gasta millones de dólares o pesos en campañas, cuando la gente vive en la pobreza, se enferma, no tiene para comer. Y bueno, yo doy el paso de la sociedad civil y por suerte, Chiche, miles están dando el paso para cambiar con la decadencia crónica, con las prácticas de siempre, con las fórmulas de siempre. Y la sociedad está entendiendo que las próximas semanas puede haber un voto. El día del voto nos igualan a todos. Yo sé que hay mucha gente apática, que no tiene ganas, no cree en la política, no cree en las instituciones, pero es el momento de usar esa rebeldía para castigar las prácticas de siempre. Ahora, esas prácticas de siempre que las conocemos y que los criticamos en todo el periodismo, porque digo, la mayoría de los periodistas están de acuerdo con eso, digo, ¿se puede desde la Cámara de Diputados? ¿Alcanza o es un paso? Porque el problema es que todos dicen, no, pero en el 2023 va a ser candidato a presidente. Primero eso tiene que ser diputado. Mira, esta pregunta que me hiciste la relaciono también con la primera, de cómo me afecta a mí en lo personal. Sí. Esto es algo colectivo, no soy yo. Hay miles de personas como yo, quizás menos conocidas, que están dando el paso de la sociedad civil a este movimiento. Está el peronismo, está el radicalismo, está el PRO, está el progresismo. Hay gobernadores, hay intendentes, hay senadores, hay diputados. Es un movimiento que no tiene techo ni tiene fecha de vencimiento. Y no depende de mí. Por eso, yendo a tu primera pregunta, ¿cómo mentalmente me afecta esto? Muy positivamente, porque cuando uno se siente parte de un proyecto vital que lo excede, como es transformar la decadencia crónica, y se siente que es parte de un equipo, de algo muy grande, uno se siente pleno. Si yo lo hiciera esto por una mezquindad personal, por un cargo o por una ambición personal, me sentiría mal. Pero por las críticas que he recibido, por la roña de la política, por cambiar de ambiente. Pero como me siento parte de un proyecto colectivo, de una dinámica que puede salir por arriba del laberinto, porque del laberinto, como sabés vos, como decía Marechal, se sale por arriba. Sí. Yo me siento parte de algo que está creciendo de abajo para arriba, que incluso no se puede ocultar desde los medios o desde las redes. La sociedad está con ganas de salir por arriba. La necesita, obviamente. Ahora, digamos, vos en la campaña, digamos que es la manera que tenés de expresarte en estos momentos, insistís mucho en el tema del esfuerzo personal y de lo que fue tu historia personal, porque digo, parte de esta historia, porque vos venís de un pueblo del interior y llegaste, digamos, a una situación que obviamente pudiste estudiar afuera, digo, te dieron las condiciones. ¿Eso es esfuerzo personal, es suerte o qué es? Excelente punto. Era un país que me decía, sin decírmelo, sin explicitarlo, decía, si vos trabajás, estudiás y sos honesto, vas a crecer, tener movilidad social. Ese país desapareció. Lo mismo decía Favaloro. Hoy los chicos en la Argentina piensan que la plata se hace con el narcotráfico,
con las políticas, la corrupción, con la herencia y siendo futbolista. O sea, el país que creciste vos, que crecí yo, donde el esfuerzo, la honestidad agarpaban, la educación, desapareció. Y tenemos que recuperar eso. A veces siento que el futuro de la Argentina está en el pasado, porque antes teníamos valores que parecen viejos, pero hay que recuperar. La gente hoy está empobreciéndose, está cerrando las persianas, está con miedo a que la droga le robe a los chicos. Y la única manera de salir es con un sueño colectivo, con un cambio de clima de época, como pasó con la democracia, pero que nos lleve al progreso. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Por eso ninguna persona en la Cámara de Diputados va a cambiar esto, ninguna persona desde un gobierno va a cambiar esto. Si no hay un movimiento de millones de personas que digan, dejemos de generar pobreza, de discutir el subdesarrollo sustentable y encaremos la modernidad, esto lamentablemente no va a pasar. En el área científica tuya, sos uno de los más destacados. Tus colegas te critican, te apoyan. Porque vos te dijiste un instituto además de neurociencia, digo, no es un tema común, digo, lo largaste de teoría de la profesión. ¿Cómo lo vivís eso? Primero que pedí licencia de mis puestos en Favaloro, en INECO, para no comprometer con la política a las instituciones. Y segundo, que lo ven como, por primera vez, por a mí me invitaban muchas veces a ser candidato. De todos los partidos me invitaron a ser candidato. Desde el 2014 te diría que me invitaron en todas las elecciones. Siempre dije que no. Esta vez dije que sí, porque siento que no podemos renunciar a la Argentina. Sentía que mucha gente se quiere ir, muchos chicos se quieren ir, el que no podía igual se quería ir. Y yo decía, no podemos renunciar a la Argentina, tenemos que volver a creer en nosotros mismos. Y por primera vez, Chiche, cuando el radicalismo me pidió ser candidato, porque hace 3 meses te hubiese dicho, yo no soy candidato. Si esta charla la teníamos hace 3 meses, te hubiese dicho, mira, yo no soy candidato. Pero en el medio... En tu corazón es radical. Sí, pero hoy es... Más o menos. Esto excede el radicalismo, esto es la sociedad argentina que tiene que rebelarse con las prácticas de siempre, con la fórmula de siempre y con los mismos de siempre. Y la verdad que por primera vez, Chiche, esta vez que dice que cuando el radicalismo me propone ser candidato, mi WhatsApp de todos los colegas, de mi familia, de mi mamá, me decían, por favor, metete. Antes me decían, no te metas, no te metas. Pero esta vez la desolación es tal que no solo me tengo que involucrar yo, sino todos tenemos que involucrarnos, porque, repito, esto no lo va a cambiar una persona o un partido político o una coalición. Lo tiene que cambiar millones de argentinos. Ayer creo, no sé en qué charla, que oí o alguien en televisión me lo dijo, que inspirado en un libro tuyo generó una empresa, que no me acuerdo exactamente qué era, que tu libro, uno de tus libros, era muy inspirador en cuanto a la movilidad social y ese tipo de cosas. ¿Vos te reconocés en eso? Mira, lo que estoy seguro... Me decía, no, hizo una empresa porque, no me acuerdo quién era, un servicio que daba, y dice, no, yo lo aprendí porque leí el libro de Manes. Digo, mira vos el efecto que puede producir. Mira, esta patriada que estamos haciendo necesita inspirar, porque la Argentina es un país hoy, la gente en el conurbano, en el interior, se siente abandonada, se siente frustrada, se siente huérfana, no representada, y el desafío no es solamente administrar a Argentina y encarar a Argentina hacia el progreso, es inspirar una sociedad. Acá, si no se inspira una sociedad, la sociedad está resignada. Así que ojalá que, como le pasó a esta persona con el libro, ojalá que la sociedad... Qué bárbaro, ¿no? Ojalá que encontró en un libro una respuesta a su futuro de vida, digo, me impresionó mucho. Mira, Chiche, es muy importante esto de la inspiración, porque ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es articular una visión e ir para ahí quemando las naves, casi un propósito vital, sí. Y sacando a la gente de la inercia, inspirándola. Y este movimiento, no yo, este movimiento que se está generando, que incluye a varios partidos políticos, a muchos de la sociedad civil, está empezando a inspirar a una sociedad que no cree en nada. Ahora, yo te bajo un poco lo que recién hace un rato hablaba con Diego Santilli, ¿no? Ahí me lo crucé y le pedí que debatamos, le digo, che, por favor, debatamos. Tienen que debatir porque sería muy interesante. Sí. Digo, hay una cosa que a mí me sorprende, que es cómo bajás al territorio, porque el territorio de la provincia de Buenos Aires es dinámico, es realmente variado, tenés todo, tenés lo más rico, lo más pobre, tenés todo. Pero vos tenés un panorama, un cordón en la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que tiene que ver con lo urbano, que es dramáticamente pobre. Dramáticamente pobre y que yo no sé cómo le llegan los mensajes. Digo, porque cuando yo te veo contando con tu historia personal, digo, también es inspiradora, pero también hay que llevar soluciones ahí. Porque es un país que está en el siglo XIX. La Argentina necesita un plan de primera infancia urgente,
nutrir bien a los chicos, estimularlo, algo que venimos repitiendo y vos me escuchaste varias veces, necesita una revolución educativa, educación, 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 necesita trabajo. La gente no quiere planes, quiere trabajo, quiere dignidad por el trabajo y quiere seguridad. Pero acá discutimos los síntomas, no discutimos nunca las causas de la inseguridad. Alguna vez vamos a tener que discutir las causas de la inseguridad, porque vivimos con miedo. ¿Y cuáles son las causas? La pobreza, la marginalidad, la falta de proyecto de vida. Hay muchos jóvenes que no tienen proyecto de vida. Las drogas, el narcotráfico, la falta de educación, la falta de empleo. Eso son lo que produce la inseguridad. Y acá siempre discutimos lo importante también, pero que es el patrullero, pero a veces un patrullero más para buscar un muerto no sirve. Otra cosa que no discutimos es el miedo. Acá en la ciudad de Buenos Aires sentimos miedo. ¿Quién puede hablar con el celular por la vereda? ¿Quién puede trabajar con la laptop o la computadora en la calle? Entonces, que te roben mucho, que te roben algo importante o mucho a pocos genera miedo, como pasa en el conurbano. Pero que te roben poco a muchos, como es la billetera o el celular, también genera miedo. En el AMBA, en todo el AMBA vivimos con miedo. Y la ciencia tiene mucho para trabajar el miedo. Además, Chiche, hoy se puede predecir... El miedo que paraliza. Sí, el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva y las sociedades no se pueden mover con miedo. Las sociedades se tienen que mover con esperanza y fusionadas. Yo creo que si los argentinos seguimos en esta grieta y sin rumbo de país, lamentablemente vamos a generar más pobreza y más desigualdad. Y la única solución a esto, el único antídoto a esto, es unirnos, fusionarnos y luchar contra el miedo que nos quieren imponer. Porque acá nos vienen manejando con miedo desde hace muchos años. Ahora digo, nosotros tenemos poca historia, no estás de candidato a presidente, pero digo, en la historia lo más recordado es Ilia, ¿no? ¿El médico tiene más sensibilidad que otras personas para poder aspirar a manejar un país? ¿Tiene otro criterio? Pues no recuerdo muchos médicos en la historia de la Argentina peleando en la política. Sí, en la política de abajo, pero digo, bueno, aspirando, vos tenés aspiraciones en 2023 también. Juan B. Justo era médico. Sí. Y un día dijo, me encanta el consultorio, pero no alcanza, porque hay dolor social. Y la verdad que es lo que me pasó a mí. Yo sentí que todos los días, como médico, en mi consultorio, y voy a seguir siendo médico, uno nunca deja de ser médico, pero el consultorio no alcanza. Hoy hay dolor social. Y en el conurbano es donde más dolor hay. Y los médicos no huimos del dolor. Los médicos abrazamos el dolor. Y la verdad que vos hablaste del territorio. Lo que estoy haciendo es recorriendo los lugares más vulnerables, abrazando como se pueda, porque no se puede abrazar físicamente, y la gente reconoce que alguien de la sociedad civil se comprometa con el dolor. Nosotros, los argentinos, tenemos que entender que si un chico en el conurbano no puede comer, ese debe ser mi hijo. Si una mujer en el conurbano mayor no tiene trabajo, debe ser mi hermana. Y si una abuela o un abuelo no tiene para comprar la medicación, debe ser nuestro padre. Ese es un sentido de nación y de comunidad que hemos perdido. Entonces, hay que ir a abrazar al dolor. Y los médicos abrazamos el dolor, nos entrenamos para abrazar el dolor. Yo te voy a dar la respuesta de los tipos que han vivido 25 campañas y siguen estando donde están. ¿Por qué te voy a creer a vos y no a los otros? Mirá, yo no te pido ¿Vos me entendés lo que te pregunto? Porque yo digo, a mí mucha gente me prometió eso, yo sigo viviendo en un asentamiento, ¿viste? En una villa. ¿Y por qué te tengo que creer a vos? Primero, porque no me la creo que yo solo la voy a sacar. Yo lo que estoy diciendo es, justamente lo que pasó en la Argentina fue que todos los candidatos, incluso presidentes, tuvieron proyectos personalistas, proyectos narcisistas. Y la Argentina no va a salir si no hay un gran acuerdo de Estado, 60-70% de las fuerzas políticas encaminados hacia más educación, más trabajo, más seguridad, más progreso. Entonces yo le diría, haces bien en no creerme, porque esto no sale con una persona, ni con un partido, sale con un movimiento que exceda a una persona. Esto es entre todos. Y si millones de argentinos no luchamos por esto y no votamos por esto, la Argentina va a seguir deteriorándose. Va a ser, el desafío que tenemos es parecido al del 83. En el 83 había una dictadura, en los 80 había una dictadura. Fuimos al sistema democrático, reconstruimos el sistema democrático, porque hubo millones de argentinos que votaron y lucharon y defendieron la democracia, no por un líder o por un partido. Si hoy millones de argentinos no apuestan a la educación, a los niños, al trabajo, lamentablemente no lo va a poder solucionar una persona. Así que yo le digo, esto lo tenemos que hacer entre todos.
No, tu especialidad es la neurociencia, ¿no? ¿Qué tenemos los argentinos en la cabeza? Porque digo, es un país de grandes contrastes, como muchos países, pero digo, nosotros tenemos 5 premios Nobel, ¿sí? Tenemos a Borges, Saavedra Lama, tenemos a Einstein, tenemos premios de la ciencia. Bueno, Borges no llegó a premio Nobel, pero no importa. Digo, es una figura de talento universal. Lo que digo es, digo, ¿esa gente de dónde sale? Sale de la misma, de nosotros, de las mismas facultades. Digo, no es una, digo, ¿es necesario entonces llegar a eso? ¿Tener que pasar por la educación únicamente? Es como decís vos, acá hay un gran talento. Si algo me motiva a mí es ver las caras de los argentinos que tienen ganas de progresar. Como bien decís vos, somos el país con más premios Nobel en ciencia del mundo hispano. Argentina fue una de las redes de ferrocarriles más importantes del mundo. La Plata fue en su momento una de las ciudades más modernas del mundo. Sí. Teníamos uno de los ingresos per cápita más alto del mundo en 1895. Argentina era el foro de educación y salud de América Latina. Hoy miramos como ejemplo a los vecinos. Hemos involucionado. ¿Por qué? Porque no hay confianza, que es un problema económico. No tenemos confianza, hay que recuperar la confianza. No tenemos productividad, nosotros no producimos lo necesario para vivir, 45 millones o 50, y además porque tenemos políticas pendulares. Cada gobierno quiere reinventar la rueda. Nos falta proyectos de Estado, políticas de Estado, una acción colectiva que nos diga... Épica, una épica. Claro, una épica a la modernidad. En algún momento, los países que se desarrollaron, porque había muchos países como Argentina ahora, Finlandia era un país pobre, agropecuario, que exportaba cosas no complejas, Israel era un país que exportaba cosas muy poco complejas, en guerra permanente, sin recursos naturales. Corea del Sur era un país con una gran pobreza y un gran analfabetismo. ¿Y qué hicieron esos países? Se pusieron de acuerdo en ir al desarrollo, se unieron, más allá de las diferencias, y eso es lo que nos falta a los argentinos. Somos individualmente buenos, tenemos al Papa, a Messi, a todo lo que nombraste vos, pero nos falta una acción colectiva hacia el desarrollo. Ese es el desafío. Lo tuvimos. ¿Cuándo fue? ¿Será que nuestra característica es como egoísta o los argentinos tenemos en la cabeza una cosa más personal y no colectiva? Digo, no sé, a lo mejor vos conocés la cabeza de los argentinos, yo no la conozco. Mirá, yo lo que creo que es un barco, Argentina es un Titanic, que se está hundiendo. Sí. Entonces, cada camarote, cada familia, ¿qué hace cuando se hunde el Titanic? Tira para su lado, tira para su lado. Acá cada sector tiene un plan de país para el sector. Lo que no hay es un plan de país para el bien común. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un plan de país. ¿Queremos desarrollarnos? ¿Queremos tener menos pobreza? ¿Queremos ser un país más igualitario? Tenemos que invertir en el cerebro de los niños, en la primera infancia, en la educación, en la ciencia, la tecnología, vincularlo con la producción. Más allá de que cambie el gobierno, tenemos que seguir ese plan. Si lo hacemos, Argentina, te aseguro que tiene un potencial enorme. Pero si no hacemos esto, vamos a generar más pobreza y más desigualdad. Facundo, un placer tenerte acá y mucha suerte. El placer es mío, Chiche, sabes de mi afecto. Así que, digo, viste que había que lanzarse al ruedo finalmente. Tu intuición es increíble. Bueno, hace muchos años, esto depende de vos, ahora depende de vos. Bueno, Facundo Manes, con nosotros, digo, la decisión es tuya. ¿Te va bien en las encuestas? Mirá, no miro encuestas, la única encuesta que voy a creer es la del 12 de septiembre. San Martín, cuando cruzó la cordillera, no se fijó en una encuesta, ni Sarmiento, cuando impulsó la educación pública, se fijó en un focus group. Yo creo que hay que transformar la Argentina y esto está aprendiendo por suerte en la gente y la gente más humilde nos va a acompañar. Gracias, Facundo, suerte. Gracias.